Hola, buenas. Pues hoy vamos a hablar de lo que es el marxismo. El marxismo es la ideología de Carlos Marx y Federico Engels. Dos lumbreras, entre comillas, que se pasaron de listos. El primero, Karl Marx, era un hombre que no había dado un palo al agua. Es decir, toda la vida había intentado trabajar produciendo una obra literaria que iba a revolucionar el mundo con la salvación de la clase proletaria y demás. Y el otro, Federico Engels, era hijo de un rico que realmente pues, le dio por hacer esa tontería narrativa, junto con su amado Marx, que debían de ser amantes ideológicos. Bueno, pues ¿qué sucedió? Pues que a Karl Marx, como era un envidioso y decía que había mucha explotación, pues dijo, ¿y por qué yo no voy a ser también un pequeño burgués mientras hago este panfleto de obra literaria? Y se metió en su casa una mujer que era el ama de llaves, por de una manera, o la sirvienta, o la criada, o la esclava, porque no le pagaba ni un céntimo. Y resulta que esa mujer, pues, aparte de no pagarle nada, solamente la manutención y el alojamiento, y él decía que explotaban los burgueses, ¿no? Pues resulta que, vale, llegado el momento, pues le hizo hasta un hijo, el Carlitos Marx, sí señor. Y bueno, pues como el Engels era el que ponía la pasta, pues también puso su apellido. Y el chaval pues se crió como hijo de Engels. Eran amantes en su literatura absurda. Pero también estaban ahí, digamos, consumados en la noble tarea de la explotación a esa mujer y presunta violación, porque claro, el ama de casa igual no quería hacer el amor con Marx porque estaba casado, pero vete tú a saber si la violó. O sea, que me vengo a referir que, bueno, pues esa fue un poco la vidilla que tenían estos dos. El uno era un pobre muerto de hambre, que nada más que escribía cosas en contra de los ricos, porque él era un envidioso y también quería serlo, por eso tenía la esclava en casa, para hacer una tesis clara sobre su empirismo doméstico. Y por otra parte, pues tenemos también a un personaje, Engels, que bueno, que su padre era rico y es que los ricos explotan. Bueno, vamos a ver un poco los puntos culminantes de la teoría marxista para rebatirlos. Y entonces nos daremos cuenta de la idiocia de esas falacias que, argumentándolas consecuentemente, una detrás de otra, podemos deducir que son no ya falacias indemostrables, sino falacias totalmente destruidas ya hace tiempo por von Mises en 1920, que escribió un libro sobre la imposibilidad del cálculo económico en una economía socialista. Bien, empecemos por los puntos fundamentales. Primer punto, plusvalía. La plusvalía es un robo de los burgueses a los trabajadores, a los proletarios. Eso es falso. Si yo tengo una empresa y pongo los factores de producción y factores de capital, yo he sido el inversor y por tanto tengo derechos de propiedad en mi empresa, de tal forma que yo puedo contratar a gente, despedirla y hacer con mi empresa lo que me plazca, porque para eso hay una libertad de mercado y una ley de propiedad privada. Entonces, si yo voy a contratar a operarios, les tendré que pagar un sueldo, pero yo no voy a repartir beneficios en una sociedad netamente capitalista, como puede ser en España una sociedad anónima o una sociedad limitada. Ya, si nos ceñimos a otro tipo de sociedades capitalistas que también admiten otra, digamos, jerarquía, como por ejemplo las sociedades en comandita o por ejemplo las sociedades cooperativas, ahí sí que es verdad que todos los socios aportan un capital, entonces en base a esa aportación tienen un peso la empresa para dirigirla, ¿vale? Pero salvo esas sociedades que acabo de describir, el resto se basan en una jerarquía, en un orden y en un sistema en el cual las personas que están allí trabajando
reciben un sueldo, porque no va a repartir el dueño o los dueños de una sociedad sus beneficios con los trabajadores sin haber aportado ellos nada. Por lo tanto, la crítica de la plusvalía en sí es una falacia. Segundo, teoría de la explotación. Siempre ha habido clases sociales. Ha habido unos ricos y unos pobres, y siempre ha habido una explotación. Por eso no deberían de existir las clases sociales y tenía que haber un mundo igualitario. Bueno, en un principio Marx era anarquista, es decir, odiaba el Estado. ¿Sí? Ustedes pueden estudiarlo o leerlo en internet, no es ninguna cosa que me esté inventando yo. Marx era anarquista en un principio. Luego se dio cuenta que para conseguir su paraíso comunista debería de haber un periodo de transición, que era la dictadura del proletariado. Ahí es cuando empezó a hacer el comunismo, porque antes comulgaba con Bakunin, que era el ideólogo del anarquismo libertario o anarcomarxismo. Entonces, explotación siempre ha existido. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Porque desde siempre ha habido sociedades en las cuales se han tenido que administrar con unos por arriba y otros por abajo. Es decir, todos no podemos ser iguales como pretendía Mao. Mao quiso en China que todo el mundo vistiera igual, que todo el mundo tuviera el mismo traje, que tuviera la misma, no sé, la misma renta. Eso es inviable. Mao fue un estúpido y un anormal, que fue el mayor sanguinario dictador del siglo XX, porque fue incluso peor que Hitler y Stalin. Se cargó a 70 millones de seres humanos en el periodo del gran salto hacia adelante. ¿Por qué? Porque realmente Marx, él lo veía como un dios, y Mao siguió a rajatabla esas instrucciones, creyéndoselas. Sin embargo, eso no funcionó. ¿Por qué? Porque se cargó China, completamente. El igualitarismo no puede ser, y la explotación, la teoría de la explotación, es una falacia. Vamos a ver, lo que sucede realmente en las sociedades actuales es que gobierna la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que si por ejemplo estamos en un país en el cual el desempleo es del 3%, pues normalmente la gente puede cambiar rápidamente de empleo, y los salarios son más fuertes. ¿Qué ocurre en un país como España, que tiene un desempleo tan grande? Bueno, pues que escasea el empleo y efectivamente, al aplicarse la ley de la oferta y la demanda, ¿qué sucede? Pues es muy sencillo, que al haber tantos para elegir, los empresarios pues tienden a tener más peso en la negociación y realmente pues se aprovechan. Pero no es que se aprovechen porque son unos caraduras, es porque es así, es una ley natural. Vamos a ver, en la naturaleza, por ejemplo, hay un león, está en la selva, y pasa una gacela. ¿Y qué ocurre? Que la gacela pasa por allí y el león está hambriento, pues se la come. Es así, o sea, yo no quiero decir que los capitalistas sean unos devoradores, no señor, no. Los capitalistas lo único que hacen, los que invierten en una empresa, es tener a su merced una empresa que ellos se la han ganado, o la han heredado, o la han rentado, o lo que sea, y al final obtienen un beneficio, pero no es que exploten a nadie, es que si tú realmente te sientes explotado, pues vete de allí, simplemente. O sea, explotación. ¿Qué es eso de la explotación? Vamos a ver, yo cuando empecé, hace muchos años, estaba trabajando hasta sin contrato, yo no me sentía explotado, no había otra cosa, y digo, pues me tengo que atener a esto. Está el mercado así, pensé, es el mercado. Había un paro enorme en España en los principios de los 90, ¿y qué ocurría? Pues que te tenías que meter a lo primero que pillaras. Y yo pues no encontré otra cosa, no tenía todavía mis estudios, y me tuve que agarrar a lo que pudiera, incluso sin contrato laboral, ¿vale? Entonces, ¿qué me estaba explotando? Pues nadie. Yo digo, pues por ganar un poco de dinero me voy a meter a esto. Claro, tampoco pagaba cuota de autónomos en esos trabajos, es cierto, porque estaba todavía en casa de mis padres, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que explotación, algunos comunistas, que si una explotación, que si clases sociales, siempre han existido jerarquías, siempre han existido clases sociales.
Y siempre habrá ricos y pobres. Eso es ley de la naturaleza, porque si todos fuéramos ricos, nadie barrería las calles. Y si todos fuéramos pobres, como quiso hacer Mao, con su sistema aplicado del marxismo en los años 60, con el gran paso adelante, entonces, al ser todos pobres, nadie tiene capacidad de aglutinar capital para generar riqueza. ¿De acuerdo? Entonces, eso respecto a la teoría de la explotación. Las clases sociales, pues siempre han existido. Es que vamos a ver, desde el Neolítico. Yo es que no sé qué argumentos tiene un comunista para decir que eso funciona. Eso no ha funcionado nunca. Y además, el comunismo se basa en una teoría aplicada en la cual verdaderos propietarios son robados por otra gente que les usurpa la propiedad, dicen en bien del pueblo y lo que hacen es robárselo a legítimos propietarios. Entonces, si los comunistas hacen eso, de robar a legítimos propietarios, pues qué demonios. Están cambiando los papeles, es decir, un comunista lo que quiere es el dinero del rico y quedárselo él. Es decir, yo por ejemplo, soy pobre y me da por ser un envidioso, me meto a comunista, no es que ese tiene dinero y yo también lo quiero tener, lo mismo que él. Pues eso es el comunismo, señores. El comunismo es una mentira ideológica. El comunismo lo que pretende es imponer una dictadura y que unos cuantos chupen del bote, como hicieron en Venezuela, con Nicolás Maduro, que su hija tiene más de 1.100 millones de dólares a costa de haber robado a su país. Y habérselo dado a sus amiguitos, a sus parientes, a sus familiares directos y a los que a él le dio la gana. Eso es en la práctica el comunismo, ¿vale? Entonces el comunismo en China realmente ahora mismo no se puede decir que sea netamente comunista. O sea, no es comunismo en estos momentos. Mucha gente dice, China sigue siendo comunista. No, no es ni comunista ni capitalista, nada. Lo que existe es un intento de que China vuelva a ser una especie de imperio absolutista, como había antiguamente en Europa los reyes absolutistas con el mercantilismo, que era un sistema en el cual las naciones ganaban mucho dinero con las exportaciones, y es lo que pretende. Lo que pretende China es derrocar nuestros sistemas de libertades a través de exportaciones, y lo hacen con trampeo al comercio mundial, mediante dumpings, mediante, digamos, precios a coste de producción, mediante producción en cárceles en las cuales los trabajadores presos están fabricando a coste cero. Y claro, contra eso no hay competencia que pueda hacer absolutamente nada. Luego entonces lo que se debe hacer es pensar un poco en cómo la gente, si tienen dinero, sepan dónde invierten. Porque claro, ¿qué ocurre? Que por ejemplo Apple, que es una empresa multinacional que todo el mundo la conoce, ha tenido una multa por parte de China de 275.000 millones de dólares. Que se dice muy pronto. Una multa por permanecer allí. ¿Pero qué clase de permanencia? O sea, vamos a ver, no decimos que China está abierta a los capitales. Y entonces, ¿por qué tenemos que estar ahí aguantando que nos vengan a nosotros a poner una multa si tenemos capitales allí en China? Imagínese que yo fuera rico. Pues no, señor. Eso no se debería de aguantar. Es decir, si China pone una multa de 275.000 millones de dólares a Apple y está acusando a Occidente de que le ponemos trabas arancelarias, es que China se está pasando la Organización Mundial del Comercio por el arco del triunfo. Y entonces digo yo, vamos a ver, estos son tontos. Por ejemplo, los directivos, sobre todo de empresas alemanas, se están yendo a China, ¿vale? Están haciendo consorcios con ellos. ¿Y qué es lo que pretende China? Lo que pretende China es imponer sus marcas a medio plazo y arruinar las que hay ahora en Occidente. Y eso supondría una esclavitud a nivel planetaria, pero no mediante un sistema comunista, como algunos piensan, no. Sería mediante un sistema fascista. Es decir, eso es lo que hacía Hitler. Hitler tenía en Alemania, todo el capital lo permitía, pero el capital estaba dependiente del Estado. Pues es lo que sucede en China. A Jack Ma le robaron la empresa, por ejemplo, AliExpress, también Ant Group, un grupo
bancario que iban a formar una fusión y tal. Se la desmantelaron. Dicen que era porque atacó al PCCH, es decir, al Partido Comunista Chino. Yo no sé si lo atacó o lo dejó de atacar. Yo lo único que puedo decir es que eso no se debería de permitir. Y lo que no se puede hacer es que los ricos que tienen el dinero, los propietarios, los grandes hacendados de capital, vayan a China y tengan que pagar esos, digamos, peajes impuestos por un régimen totalitario. Lo voy a llamar totalitario porque es lo mismo fascismo que comunismo. Entonces, ahora mismo China sí se cree que es, bueno, que es mucho en el mundo. Y para mí no es absolutamente nada, porque es un gigante con los pies de barro. ¿Por qué? Porque realmente tiene una crisis inmobiliaria de más del 300% del PIB, sobre el PIB. Tiene un sistema basado en la deuda y ahora, como quiere contrarrestar toda la crisis que tiene inmobiliaria, lo que ha hecho es incrementar y aumentar toda la producción industrial a tope para barrer todas las empresas occidentales y acabar con nuestras democracias liberales. Y eso no se puede consentir. No se puede ni se debe consentir, porque entonces nosotros al final, en vez de trabajar 8 horas, como hemos trabajado hasta ahora con el estado del bienestar en Occidente, que lo hemos ganado con sangre, sudor y lágrimas, nos van a imponer un sistema en el cual nosotros vamos a tener que trabajar como los chinos, es decir, ser también esclavos, para que unos cuantos sean los que tengan el dinero. Y yo eso también lo veo comunismo de los ricos, por decirlo de una manera, ¿no? Porque capitalizar, ¿qué es capitalizar? Si, por ejemplo, en un país hay 3 o 4 ricos y el resto de la población es pobre, al final eso colapsa. ¿Por qué? Porque no existe una clase media. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Bueno, pues Henry Ford fue un hombre de talento, en algunos aspectos, porque luego, claro, ya sabemos que fue un poco racista y empezó con lo de los protocolos de los sabios de Sion, que se lo creyó de el servicio secreto de los zares o no sé qué rollos, y al final pues se hizo un racista, vamos, que odiaba a los judíos mayormente porque creo que fue que no le dieron un préstamo en un banco. Y Ford se hizo totalmente racista. Y tenía un panfleto en una revista que publicaba, y los judíos son los demonios, que hay un complot mundial para derrocar nuestro sistema, bla, 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 bla. Y eso fue un montaje que hicieron simplemente por hacer propaganda contra los que llamaban judíos, que eran gente con mucho dinero, porque realmente esa gente hace muchos años les echaron la culpa de no sé qué, de que habían matado a Cristo, y en base a eso pues estuvieron sometidos a la tortura del aislamiento, del gueto, desde hace muchos años. Eso se lo debemos también a la Iglesia cristiana, que nos mintió sobre todo este tema, y acusó a los judíos de haber sido los asesinos de Cristo, tal y cual, y en base a eso, lo que hicieron fue pues hacer un sistema en el que excluían a los judíos de cualquier, digamos, profesión. Entonces les dejaron solamente las finanzas, los intercambios comerciales, no podían trabajar en otra cosa, porque así les acusaban doblemente, porque claro, desde San Agustín se ideó en el dogma cristiano que el tipo de interés, cualquier tipo de interés, era usura y era pecado, que eso lo afirmó Aristóteles hacía mucho tiempo atrás, pero el dogma cristiano lo tomó. Entonces, cualquier tipo de préstamo a interés se consideraba usura, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a raíz de eso dijeron, bueno, pues que los judíos lleven el control monetario, la banca y tal, y de esta forma, esta gente que lleva el control de la banca, pues si a nosotros nos da la gana que nos deben dinero, pues luego le acusamos de cualquier cosa, los echamos, les robamos y les expulsamos. Y eso es lo que hacían con los judíos. Muchas veces, por ejemplo, pues cogían y decían, bueno, pues le debo yo tanto dinero, pues hablaba con el conde o con el rey o con ese qué, vamos a echarle de ahí, porque nos ha robado. Este judío nos ha robado y encima tal,
y le echaban al judío, se tenía que ir. ¿Y quién era el que robaba? Dicen que los judíos que tienen préstamos usureros. Bueno, pues vamos a ver, más préstamos usureros tenía, por ejemplo, Bruto en Roma, que en tiempos de Julio César cobraba 50% el préstamo. En aquellos tiempos era préstamo suyo. Y Julio César, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Que fueron a por él, sencillamente porque él quería que ese sistema no existiese. Es decir, que el sistema de préstamos usureros, como hacía Bruto, pues que no existiera en Roma. ¿De acuerdo? Entonces, Julio César en aquellos tiempos, pues igual era un benefactor de la plebe. Quería más, digamos, la verdad de todo esto. O sea, es que era un hombre que, digamos que iba a favorecer más a Roma, a los ciudadanos en general, que a los plutócratas que estaban metidos en el Senado romano. Es simplemente eso. Pero bueno, eso no quiere decir que todos los préstamos de los judíos eran usureros, porque ya estoy diciendo, anteriormente había préstamos que eran todavía peores. Lo que pasa es que los judíos fueron un chivo expiatorio sencillamente porque les interesaba, tanto a los reyes como a la iglesia, para acusarlo de todo tipo de males, dejarles el dinero y si te debo dinero no te pago y te vas a tomar por saco y te echo de aquí. O te acuso de lo que sea y te mueres. ¿Vale? Entonces, bueno, volviendo otra vez al comunismo. El comunismo tiene muchas caras. Mucha gente dice que es que en la Unión Soviética no había comunismo, tal y cual, que eso es que no funcionó porque no se llegó al estadio del comunismo. O sea, el estadio del comunismo real es la anarquía. O sea, en total igualdad de clases, sin Estado y tal, ¿qué es eso? Eso no es comunismo, eso se llama anarquismo. Entonces, también mienten. O sea, el comunismo es lo que había en la Unión Soviética, yo le llamo comunismo. Porque es que no se logró el comunismo. Entonces, tú has leído bien la obra de Marx. Yo no la he leído mucho, pero vamos, no quiero decir que me la he estudiado como si fuera un enciclopedista de la obra de Marx, pero he leído bastante sobre ella y sé que, vamos, eso es una aberración intelectual de orden de magnitud enésima. Pero lo que me vengo a referir es que si eso es una falacia, que se puede ver incluso en la naturaleza, porque si todos, por ejemplo, fuéramos iguales como hacía Mao Zedong, en la naturaleza tú ves que hay árboles que son más grandes, árboles que son más pequeños, hay animales más grandes, más pequeños, unos comen más, otros comen menos. O sea, es decir, la naturaleza es desigual. El igualitarismo económico es una falacia intrínseca de la naturaleza. Todos no podemos ser iguales. Habrá gente más rica, habrá gente más pobre, habrá gente más inteligente, habrá gente más tonta. Es que el mundo está hecho así. ¿Quién lo ha hecho? Pues vete tú a saber. Yo no sé. Yo por más vueltas que le doy digo, la naturaleza se ha hecho así misma y desde siempre, pero bueno, es cuestión de que la gente piense y alguna vez nos venga una teoría científica que nos diga, mira, esto es lo que hay, pero de momento no hay ninguna teoría científica, entonces la gente especula con lo de Dios, se sacan dioses de la manga para aquí y para allá y bueno, pues nada, si es así, pues que siga las religiones, que cada uno piense lo que le dé la gana, que para eso uno es libre, pero vamos, que es que parece mentira Federico Engels, un tío hijo de rico, meterse a decir que la explotación de su padre. ¿Pero qué explotación, chaval? ¿Qué explotación? Vete tú a trabajar con tu padre, enséñate y ya está. Hay gente que está cobrando dinero. Bueno, pues vale, pues en aquellos tiempos, ¿qué pasó? Pues sí, se pagaba poco. Bueno, no había otras cosas, pues te tienes que agarrar. No es que habría explotación, es que es ley de la oferta y la demanda, vuelvo a repetir. Antiguamente igual es verdad, que se vivía un poco mejor en los campos. No te digo yo que no. Pero claro, estaban en terrenos comunales y luego pues les expropiaron y tal y tuvieron que ir a la ciudad. Pues realmente así fue. O sea, es lo que hay. Yo también he tenido que trabajar hasta sin contrato, Y ahora tengo una carrera y tal y tampoco gano ahí una millonada y tampoco me quejo tanto. En ese sentido, porque hay otros que están peor. Sí que es verdad que a veces las oportunidades surgen mayormente cuando, por ejemplo, tú te afilias a un partido político, tienes algún conocido o alguien que te pueda enchufar, porque en este país de meritocracia sabemos que hay poca. Bueno, en todas partes cuecen habas. Pero a lo que me vengo a referir es que, vamos, nosotros tenemos que concienciarnos que el comunismo es una falacia. Y eso de que lo hacen por el obrero y tal, eso es una mentira. Hoy en día los sindicatos, para que sepan ustedes,
no valen absolutamente para nada. No defienden al obrero ni a nadie. Al único que defienden es a su puesto calentito, una silla, y luego si ven alguna quejarse, bueno, pues oye, si vas a hacer esto, la empresa no va a hacer nada contra ti. ¿Por qué? Porque es un enlace sindical y cobra dinero y encima es, digamos, como una especie de guarda de seguridad de la empresa. O sea, me voy a referir que los sindicatos hoy en día son una falacia también, o sea, son una mentira. Tú afíliate a un sindicato a ver si te dan bien, que te está bien empleado, porque parece mentira que no hayas espabilado. Los sindicatos hoy en día, ¿a quién representan? ¿Te representan a ti, al obrero, al pobre hombre? A mí nunca me representa a nadie. Con eso no quiero decir que no existan, que tienen que existir, sí, hay que hacer ciertas luchas sindicales y tal. Pero ¿qué pasa? Que en otros países, como por ejemplo Alemania, cuando había una crisis en una empresa, se ponían serios en la empresa y decían, vamos a ver, señores, esta empresa tiene un capital tanto y tenemos unos beneficios que han disminuido un 35%, vamos a incurrir en pérdidas el año que viene. Como no reduzcamos los sueldos, o bien mantenemos la plantilla o nos reducimos los sueldos. Y en Alemania, en vez de quitar empleos, se reducieron un poco los sueldos. Ya sé que es una medida drástica, pero es que en Alemania la han hecho. Yo no estoy a favor ni en contra de esa medida, pero aquí en España todo ha sido destruir empresas. Altos Hornos de Vizcaya era una empresa que en los años 60, si hubiera habido allí técnicos capaces y que hubieran tenido un poco de talento, hubieran estudiado esa empresa y se habrían dado cuenta que precisamente Alemania tenía ya convertidores Bessemer, me parece que se llaman. Entonces, gracias a esa innovación tecnológica, la productividad y también la forma de obtener mayor rendimiento a las chapas y láminas que se hacían en esa factoría, por ejemplo en Sestao, en Baracaldo, etcétera, también Altos Hornos del Mediterráneo, pues digamos que hubieran entrado en competencia con los alemanes y esa empresa se hubiera salvado. Segundo, ¿qué pasó? Bueno, pues que vino la democracia, murió Franco en el 75 y ¿qué vamos a hacer? Coincidió con la crisis del 73. Si hubiera muerto en el 65, pues seguramente 10 años antes, seguramente no nos hubiera pillado el cambio de baile de esa forma, ¿vale? Porque en 2 años justo ya tenemos una crisis y justo se muere Franco y empieza la democracia. ¿Qué ocurrió en Altos Hornos de Vizcaya? Bueno, pues que todo el mundo quería subirse los sueldos. Empezó la democracia, todo el mundo quemando contenedores, cristales de comercios, arrojando piedras a la policía, como era una masa, pues la masa puede. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues nada, a subir los sueldos. Se convirtió en una empresa pública bajo el INI y a meter a políticos, a todo Cristo ahí, metidos. Metidos ahí, ¿para qué? Pues se cargaron la empresa. Desde el año 76 hasta que cerró, solamente tuvo un año en números azules, el año 89. El resto números rojos. Y yo no tengo ningún conocido ahí que haya trabajado, pero la empresa es de cerca donde digo yo, ya no existe. Pero quiero decir que, vamos, lo que me han contado la empresa, gente que han trabajado allí, es, vamos, de terror. O sea, camiones que entraban por un lado, salían por otro y le decía uno allí, que era, no sé, de los directivos políticos que metieron, este camión de chatarra me lo llevo yo para allá y esto lo vendo yo por mi cuenta. Es decir, lo que hicieron fue, digamos, descapitalizar la empresa para que unos cuantos se enriquecieran. Aparte de los soldazos que le darían a los políticos que metieron allí, lo que hicieron fue destruir la empresa desde dentro. Claro, encima subvenciones estatales. Entramos en la Comunidad Económica Europea en el 86 y ¿qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que, vamos, que ahí, cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, nos dijeron los franceses y los alemanes que a ver qué pasa con la siderurgia. Nuestra siderurgia, nuestro acero, era de muy mejor calidad incluso que la del resto de países europeos. Y claro, nos tenían envidia. Es que España partía en el año 75 de un 35% del PIB industrial. Y ahora tenemos solamente el 11%. La industria es lo que realmente favorece la economía. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque la industria crea manufacturas de alto valor añadido, es decir, hace transformaciones de materias primas en productos semielaborados, en productos variados, y esa transformación crea muchos puestos de trabajo, mucha riqueza. ¿De acuerdo? Entonces, claro,
es que si tenemos nosotros que hacer un repaso a lo que pasó a principios de los 70, 80, pues es que vamos, yo no sé si lo hubiera hecho mejor otro partido, pero realmente el Partido Socialista, con eso de que era socialista y obrero, pues sí, vale, socialista y obrero, sí. Practicó una política neoliberal igual que la de Ronald Reagan. O sea, aquí había que contener el comunismo como fuera, ¿eh? En 1982 se nacionalizaron la banca francesa y mexicana. Jimmy Carter en los años 70, bueno, sí, más o menos hay que reconocer que, bueno, el incremento de la deuda no es cierto que con Jimmy Carter se subiera, estuvo estabilizada. Y luego, bueno, empezó el neoliberalismo a aplicarse y realmente tuvo ciertas contradicciones ideológicas, sí que es cierto. Pero vamos a ver, había que ponerse duro, porque ¿qué pasó en el año 82 en América? Bueno, hicieron una huelga salvaje los controladores aéreos. Y el sindicato PATCO, P-A-T-C-O, PATCO, pues nada, quería ahí el oro y el moro para cobrar de sueldo. Y al final dijo Ronald Reagan, señores, si en 48 horas no se ponen ustedes en los puestos de trabajo, despido a todo aquel que no acuda a su puesto de trabajo. Y efectivamente expulsó al 96 y pico % de los trabajadores de las empresas de controladores aéreos, del sindicato, que pertenecían mayoritariamente a ese sindicato. ¿Qué ocurrió? Que metió a militares. O sea, ¿aquí qué va a pasar? ¿Que también van a hacer huelgas y todo el mundo va a hacer lo que le dé la gana? Pues no, señor. El capitalismo funciona siempre y cuando haya un poco de orden. Yo ya he dicho en varios vídeos que el neoliberalismo tiene sus fallas, pero también es cierto que nos íbamos a la debacle, porque se estaba cuestionando el capitalismo en todo el mundo, ¿eh? Y este hombre pues lo relanzó. El capitalismo con Ronald Reagan, a partir del año 83, lo relanzó. ¿Que hubo déficit público? Bueno, como decía Milton Friedman, mientras que tengamos dinero para imprimir billetes, aunque generemos deuda, estamos ahí. Y eso fue lo que pasó. Algunos dicen que Estados Unidos tiene mucha deuda y tal y cual. Bueno, es cierto. ¿Qué pasó también en los años 80? Bueno, pues vino la economía FIRE. Financial, Insurance and Real Estate. Es cierto. El Estado americano se lanzó a crear vínculos, sus millonarios, sus accionistas de empresas, mayormente con el sector financiero, inmobiliario y bancario. ¿Por qué? Porque era una actividad más lucrativa que, por ejemplo, tener una empresa. Porque claro, tienes una empresa, tienes que pagar nóminas, el tío no te viene, huelgas, y sin embargo, si por ejemplo inviertes en bolsa, pues es una labor, digamos, mucho más lucrativa, en términos productivos monetarios. Entonces, lo que hay que llegar a la conclusión es que tenemos una economía que sí que es cierto que se salvó del comunismo gracias a la actuación del neoliberalismo. Ahora ustedes dirán, ¿este tío es neoliberal? Pues no, no soy neoliberal, yo creo en el estado del bienestar. Lo que ocurre es que el estado del bienestar duró 20 y tantos años y todos aquellos que dicen que el patrón oro, realmente era el patrón cambio oro desde 1944 a 1971, digamos que es el remedio de la economía, pues yo digo que no, porque el patrón oro está encorsetado a lo que es el valor que se le imponga. El valor que se le impuso en los tratados de Bretton Woods en 1944 fue de $35 por onza trade. Entonces ese valor lo impuso el Estado en unos acuerdos. Claro, triunfó Estados Unidos porque entonces el PIB de Estados Unidos era el 40% a nivel mundial. Entonces, como potencia vencedora de la guerra mundial, porque tanto que dicen que la Unión Soviética creció porque estaban en un atraso económico total y por eso creció, porque Stalin no hizo absolutamente nada. Lo único que hizo es esclavizar también a la población para hacer los gulag y todo eso. Bueno, a lo que íbamos. En esos tratados de Bretton Woods se estableció ese patrón cambio oro. Antiguamente había existido el patrón oro, que duró, pues eso, 30 y tantos años, hasta 1914 aproximadamente, de 1870 y tantos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el oro en sí
si lo asientas sobre una moneda, no tiene respaldo tampoco. No tiene, no. ¿Por qué? Porque el expansor monetario o el coeficiente de caja, que es el calce que tienes con respecto al Banco Central, que son las reservas que depositas, las reservas que depositas sobre el Banco Central, sobre todos los depósitos de los ciudadanos, eso es lo que te permite hacer a ti los préstamos. Es decir, si yo, por ejemplo, tomo un préstamo, vamos a suponer personal, de 15.000 euros y estamos con un coeficiente de caja del 10%, esos 15.000 euros se traducen en 1.500 euros que pone el banco de sus reservas. Y el resto es dinero que se crea de la nada, se crea en una operación de crédito. No quiere decir que sea por arte de magia, pero es que tiene que ser así. Es un expansor monetario. Sin ese expansor monetario, tendríamos una economía basada en la Edad Media. Es decir, una economía estancada y atrasada. Entonces, la única manera de hacer es la expansión económica es tener ese tipo de coeficiente de caja, también se llama. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en el siglo XIX, por ejemplo, los coeficientes de caja de los bancos, pues no eran, por ejemplo, del 10% ni del 1%, ni del 2%. Eran igual, pues yo qué sé, del 75%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que igual, a nivel macroeconómico, sí que es cierto que el fallo que tiene la economía es que los bancos centrales, pues no tienen bien tasados los tipos de interés ni los coeficientes de caja aplicados a los bancos. Y eso podría ser una medida que se podría realizar a futuro para mejorar la macroeconomía. Yo ya lo he puesto en un blog que tengo, que bueno, pues si nosotros contamos solamente con la parte superior de, digamos, de la cúspide del dinero, que es el Banco Central, los bancos y el Estado, esas operaciones cruzadas, traducidas matemáticamente a tipos de interés, pues podría ser que llegara a obtenerse un algoritmo en el cual todas las operaciones que se entrecruzaran fueran viables para poderse ejercer un control automático y que la coyuntura económica estuviera totalmente balanceada con respecto a ese tipo de interés. Y si encima aplicamos una ecuación, digamos, de optimización matemática sobre, por ejemplo, una variable macroeconómica, como por ejemplo nivel de desempleo, nivel de crecimiento del PIB, etcétera, si lo haces, por ejemplo, sobre dos variables, como se hace ahora también, porque realmente los bancos centrales, por ejemplo, la FED es el Banco Central de Estados Unidos, digamos que hace el control de la banca, o sea, la banca central lo que hace es control de la inflación y control de, digamos, del nivel de empleo. Sin embargo, el Banco Central Europeo se centra únicamente en el control de la inflación, que tiene ese defecto, ¿vale? O sea, hay bancos centrales y bancos centrales. El Banco Central de Estados Unidos es mejor. Antiguamente era una corporación de 12 bancos que se agruparon en 1913 y luego han quedado en 5, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que el patrón oro, o cambio oro, que era el que teníamos hasta 1971 con el shock de Nixon, que de repente pues lo que hizo fue quitarlo, porque fue Francia con un barco a cargar todo el dinero que tenía, lo canjeaba por oro, y claro, ¿qué pasó? Pues que Fort Knox, que es, digamos, las reservas o el tesoro de Estados Unidos, no había sido auditado nada más que una vez, en tiempos de Eisenhower, al 5%, es decir, nadie sabía lo que había en Fort Knox. Y yo considero que el patrón oro en sí no vale absolutamente para nada. Para nada. ¿De acuerdo? Eso es así. Entonces, a lo que me vengo a referir es que el comunismo, hemos empezado por el comunismo, hemos empezado también a criticar un poco pues lo que es la macroeconomía que existe hoy en día, lo que tuvo que pasar, que si no nos íbamos a perder por el comunismo en los años 80. Realmente, si no hubiera habido la intervención de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, por mucho que los critiquen ahora, y hasta lo sabe Felipe González, que fue presidente de España, que siguió la política neoliberal, ustedes pueden decir lo que quieran, pueden estudiar lo que hizo Felipe González, realmente aplicó una política neoliberal. Porque es que si no, realmente, la presión sindical, cuando tuvimos la estanflación, que duró entre el año 73 y el año 79, nos hubiera forzado una revolución social. Y hubieran aparecido focos de comunismo en España y en otros países, que ya sucedió en Chile. Sí que es cierto que lo de Chile, bueno, pues fue aplastado
pues con un golpe de Estado que yo tampoco comparto. Es decir, se podría haber negociado, porque lo que ocurrió fue que había empresas que tenían propiedad de americanos, y allí pues en Chile pues realmente sí que expropiaron, nacionalizaron, mejor dicho, esas empresas, y automáticamente pues algunos grandes hacendados de capital, muchos ricos tenían allí inversiones y dijeron, ¿qué pasa aquí? Nos van a robar por el pelo, porque nacionalizar implica eso, robártelo y no dejarte nada, con la excusa de que te estás aprovechando de sus recursos. Vamos a ver, si tú inviertes en un país, claro que te usufructas tú. Claro, por supuesto que sí. O sea, yo invierto en un país y claro que me estoy usufructando ahí, pero también estoy dando trabajo y riqueza a ese país, ¿o no es cierto? O si no, ¿qué pasa? Las multinacionales que tenemos ahora de automoción, todas son extranjeras. La SEAT ya ni siquiera es española. No tenemos Pegaso ni tenemos Hispano-Suiza. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Decimos, no trabajamos en la General Motors en Figueruelas, en Zaragoza, porque es una empresa alemana. Bueno, alemana, vete tú a saber, igual es alemana, igual es americana, porque ahí los capitales hay muchos propietarios. Entonces, a lo que me vengo a referir es que en Chile se hizo eso. ¿Se podría haber negociado de otra forma? Por supuesto que sí. El golpe de Estado que se hizo contra Augusto Pinochet, pues no está bien, no, porque se hizo una dictadura fascista, fascista de mercado le llamo yo. O sea, sí, se intentaron aplicar las lecciones de los Chicago Boys. Claro, yo estoy en contra del comunismo, pero también estoy en contra de que haya una revolución, porque vamos a hacer una contrarrevolución, porque si no, el comunismo, claro, en aquellos tiempos se hizo, bien. Pero ¿es deseable hacerlo hoy? Pues igual no. Es decir, ¿Estados Unidos tiene que ir de gendarme por todo el mundo? Pues no. No debería de ser así. Estados Unidos no debería ser gendarme de todo el mundo. Pero bueno, también es verdad que si no se hacen medidas proteccionistas hoy en día, pues ¿quién puede competir contra una nación que te hace, digamos, los productos a coste cero o por debajo de coste simplemente para arruinar compañías? Esto es como, por ejemplo, un camello. Un camello te ofrece a la puerta del colegio un caramelo, te mete una droga y luego te empica ella, y al principio te la da gratis, pero luego tienes que comprarla. Esto sería lo mismo. Es decir, si un país intenta hacer dumpings y dañar economías nacionales de muchos sitios del mundo, al final lo que puede pasar es que llega un momento en que esas economías se vayan al traste y todas las industrias nacionales también de otros sitios pues se hundan en la miseria. Entonces hay que contrarrestar de alguna forma. Entonces los que son tan afamados del libre comercio, que sepan que el libre comercio se puede hacer entre pares, es decir, interpartes, con partes que hagan lo mismo que ellos. Pero si tú, por ejemplo, estás compitiendo con un actor tramposo, pues al final lo único que vas a perder es tu dinero. Y muchas empresas que se han ido allí de automoción y tal, Mercedes, Volkswagen y tal, que ahora parece que están muy bien, dentro de 5 años, pues vete tú a saber si esas empresas ya ni existen, porque claro, a China lo que le interesa es tener sus marcas. Entonces, a lo que me refiero con esto es que muchos millonarios, efectivamente, gracias a ellos se ha logrado sacar de la riqueza a China. Eso es indudable. Es decir, el progreso tecnológico, el progreso económico que ha tenido China en tan poco tiempo no lo ha hecho el Partido Comunista, ni ningún gobierno comunista, ni fascista, ni nada. Lo han hecho los capitalistas que han invertido allí en la globalización. O sea, que no se echen méritos el Partido Comunista porque allí no ha hecho absolutamente nada. Lo único que ha hecho es el capitalismo, es decir, la gente que invirtió en China han sido los que han levantado el país. El Partido Comunista no ha hecho absolutamente nada, lo que ha hecho es que se están echando tierra encima, porque tiene una crisis que no sabe por dónde sacarla adelante, y lo único que intentan es exportar al resto del mundo para hacer un imperio. Pues esos imperios ya pasaron a la historia, es decir, el absolutismo monárquico de aquellos tiempos ya pasó. Ahora ya no estamos en esos tiempos. Y es lo que pretendes desde China, hacer exactamente lo mismo. Y eso es jugar sucio. Y así no se debería jugar. Pero claro, la Organización Mundial del Comercio, los demás países no se ponen de acuerdo, que si la Volkswagen es que tenemos ahí no sé qué, un consorcio, sí, tienes un consorcio, claro. También había al principio el tema de que tú te ibas allí y fundabas una empresa, te trasladabas o deslocalizabas la empresa allí, y cuando, digamos, pasaba algún tiempo,
como tenías una joint venture es una compañía asociada por el gobierno chino para estar allí contigo, aprendiendo a copiarte lo que tú haces, ni más ni menos, era así. Y cuando llegó el momento, pues esas joint venture, pues dijeron, ahora estamos nosotros que somos chinos y vosotros os largáis de aquí. Y eso es lo que está pasando, es que el Estado chino, todo el mundo pensaba que iba a mutar de ese comunismo a una democracia, y no ha sido así. No ha sido así, no era lo que se esperaba. Entonces muchos millonarios de China, muchos inversores han dado cuenta, luego después del COVID-19, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que hay mucha desconfianza a invertir en China, porque toda la cadena de suministro está radicada en aquel país. Y entonces si todo viene de China y resulta que hay una crisis como la del COVID, que se paraliza, digamos, todo el transporte por tierra, mar y aire, nos quedamos sin comer, nos quedamos sin máquinas, nos quedamos sin acero, nos quedamos sin tuberías. Una fábrica del mundo radicada en China, pues eso es un peligro geoestratégico. Es decir, si un país tiene todos los recursos, entonces ese país puede dominar el mundo bajo una dictadura, ¿no? Y eso no es bueno. De hecho, el petróleo, cuando se acabó en América, por decirlo de una manera, se acabó en aquellos por los años 70, que casi no se producía, porque, vamos a ver, los yacimientos de petróleo, pues claro, se extrayeron desde los años 1800 y pico, 1860 aproximadamente, y cuando tenía el control Rockefeller y compañía, pues digamos que el petróleo estaba barato, estuvo barato, relativamente barato, porque interesaba que la coyuntura económica estuviera bien. Desde que vinieron los saudíes, mayormente, pues ¿qué pasa? Que ellos también quisieron crecer, quisieron tener dinero, y claro, con la excusa de la guerra del 73, del Yom Kippur, pues automáticamente elevaron los precios del petróleo, lo cuadruplicaron, y ahí se generó la crisis económica, que muchos achacan a que el sistema del Estado de Bienestar que estaba agarrotado. No, les engañan, señores, les engañan. Ay, Dios mío, cómo les engañan. Les engañan mucho. La crisis esa del petróleo fue la que originó la estanflación, es decir, la crisis económica de los años 70, y fue simplemente por una excusa de una guerra, que se elevaron los precios, digo, 4 veces. Hubo racionamiento en Estados Unidos. Tenían que estar allí en los colegios sin calefacción. En las gasolineras no tenían combustible. Les habían racionado a Holanda y a Estados Unidos por el apoyo a Israel. Es una guerra absurda, pero bueno, ahí está. Fue una guerra que le hicieron incluso a Israel. O sea, que Israel no son tan malos como dicen aquí en España. Ahora no sé cómo son. Yo la verdad veo que han matado también a mucha gente, es cierto. A veces ciertos gobiernos son mejores, ciertos peores. En el año 1993 iba a alcanzarse una paz entre Yasser Arafat, el presidente Clinton y el presidente llamado Isaac, no me acuerdo si era Samir o... no me acuerdo, es igual. Y no se produjo. ¿Por qué? Porque un ultraortodoxo mató al primer ministro israelí. O sea, que me voy a referir que no siempre los judíos son buenos. Llaman judío eres si crees en el judaísmo. O sea, tampoco es mayormente si Israel es un estado laico. O sea, me vengo a referir que yo no sé la gente también, las etiquetas que pone la gente judío. Tanto que Rockefeller, John Davidson Rockefeller era cristiano, no era judío. O sea, me voy a referir, no sé, sí, era cristiano no sé, adventista creo que era. Pero me vengo a referir que, vamos, es que los judíos, eso es un término peyorativo, eso es antisemitismo, eso es pues una forma de criticar a la gente solamente por la raza, ¿de acuerdo? Entonces, no se puede decir las cosas tan libremente, es que nos engañan, que la crisis económica fue por el estado del bienestar. No fue por el estado del bienestar ni el agarrotamiento del estado del bienestar, fue mayormente por eso. O sea, si no hubiera ocurrido ese fenómeno, pues a lo mejor no se hubiera agarrotado el sistema del estado del bienestar. Algunos dicen, no, es que los ricos querían ganar más dinero. Bueno, pues vale, pues yo creo que algunos ricos, si tienen tanto dinero, tampoco les importará, en vez de tener 100.000 millones, tener 80.000 millones, porque vamos, los ricos son malos, pues eso es mentira. Los ricos no entrarán en el reino de los cielos. Sí, ya. ¿Te lo crees tú? Pues no te lo creas tanto. Los ricos igual entran antes en el cielo antes que tú. Eso es para que te enteres. Porque los ricos aquí en la tierra gozan y se lo pasan bien y tú estás ahí como un cabrón. Eso es para que lo sepas. Y nada más que maldiciendo a los que tienen dinero. Procura tú en buscarlo.
en vez de odiar al que tiene. Lo que tienes que hacer es, en vez de tanto odiar al que tiene o al que posee, inténtalo tener tú, en vez de odiar. Es como en España, ven a un tío con un cochazo y le dice el padre, vaya, le dice, mira, le dice el hijo, ahí va otro gilipollas. Pues, no sé, porque el otro día vi que pasaba uno con un Ferrari y dijiste, vaya gilipollas. O sea, me vengo a referir que, no sé, hay que cambiar de actitud y de mentalidad. No nos debemos de fiar de todo lo que nos cuenta. El estado de bienestar podía haber seguido. El estado de bienestar es el intervencionismo estatal. El libre mercado puro es como el comunismo, es una falacia. Porque si existiera el libre mercado puro, ahora mismo solamente habría 4 ricos en el mundo y el resto muertos de hambre. Porque vamos a ver, o habría una dictadura mundial, porque si frenamos lo que son los aranceles, automáticamente China se come a todo el mundo. Y eso no se va a poder permitir, ¿o no? Está claro. El comunismo no funciona, pero tampoco el libre mercado, libre. Además, Ronald Reagan decía que era libertario, pero luego aplicó la demanda agregada. O sea, me voy a referir que el gasto militar en defensa era para descuartizar a la Unión Soviética. Y lo hizo con chulería, pero lo hizo. ¿Cómo con chulería? Porque empezó con lo de Lucasfilm, la guerra de las galaxias, y encima se lo creyeron los soviéticos. Y eso era un sistema que no iba a existir en la puñetera vida. Pero claro, se pensaban los soviéticos que Estados Unidos iba a tener un sistema de defensa aérea desde la cual no le podían lanzar misiles nucleares. Entonces, desde ese punto de vista, pues claro, se tiró un farol y el farol pues siguió adelante. Y entonces derrocó y derrotó a la Unión Soviética. En todos los aspectos. ¿Vale? Y eso fue lo que pasó, o sea, nada más. La URSS era un sistema que no funcionaba. Lo mismo producían mucho de un producto que escaseaba de otros. Y lo tenían que tirar. Los productos que sobraban los tenían que desechar, tirar. ¡Buah! Y los que tenían que fabricar mucho, ¿para qué los fabricaban? No tenían control. El Estado no es buen director de empresas. Tiene que haber una economía de mercado, una economía capitalista, una economía en la que haya muchos actores en el mercado. Tiene que haber competencia. Hombre, John Davison Rockefeller dijo, la competencia es un pecado, procedamos a destruirla. ¿A qué se refería? Que él lo hacía mejor que los demás. ¿Por qué lo hacía mejor que los demás? Pues que él tenía visión de futuro. Entonces él se rodeó de los mejores químicos y tal, y al final alcanzó un acuerdo con Vanderbilt, que era una persona de las líneas férreas, que estaban empezando a ponerse por todo Estados Unidos, y le dijo que él se aseguraría de llenarle todos los trenes con el queroseno. Y automáticamente ofreció un descuento Vanderbilt. Y gracias a eso Rockefeller se hizo multimillonario. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues ahora también pasa eso. O sea, muchos critican a Rockefeller, que era un demonio, que no sé qué, que avaro. Le han sacado todos los motes del mundo por haber y por existir. Y resulta que no es así. O sea, Rockefeller realmente en sus buenos tiempos pues hizo eso, efectivamente, pero cuando, por ejemplo, ya tenía tanto poder, llegaba a la empresa y les decía, oiga, señores, ustedes únanse a mí y les haré ricos. Ustedes serán ricos como yo, pero únanse a mí. Déjenme comprarle la empresa y yo les prometo que serán ricos. Y algunos, no. Los que dijeron que no se fueron a la quiebra. Los que siguieron con él, trabajando para él, pero sin ser ellos empresarios, es decir, trabajando para él, fueron ricos. No como él, pero fueron ricos. O sea, eso de que Rockefeller, que era un depredador y no sé qué, es todo un cuento. Eso lo levantó una periodista que era hija de uno de los que arruinó. Uno de los que arruinó Rockefeller fue la que fue contando ese cuento. Porque le dio rabia. Su padre podía haber sido rico y no lo fue, porque no se unió a Rockefeller, sencillamente. Vamos a ver, hoy en día las empresas también ofrecen rappels por ventas. Es decir, tú, por ejemplo, tienes una empresa y no es lo mismo que compres, por ejemplo, yo qué sé, pues 10 platos de cubierta para un restaurante, que seas una empresa a nivel nacional de hostelería y compres 100.000 platos. Al que compra 100.000 platos le hacen un descuento mucho mayor que al otro. Pues Rockefeller también tuvo un descuento. Entonces, ¿qué tanto criticar a Rockefeller? No sé si me entiendes. Que no entiendo yo eso. ¿O no? ¿Qué? Hoy en día pasa eso. Tú tienes una empresa, compras poco
y tienen menos descuentos. Se llaman rappers. Rappers por venta, rappers por pedido. Pues es lo mismo, él acordó con Vanderbilt, que era otro rico que empezó con los ferrocarriles, y ya está, ese fue el acuerdo que tuvieron. Yo te prometo que te voy a hacer esto, tanto, ya está. Fue un acuerdo cerrado entre partes, eso es capitalismo. Y punto. Fue listo, simplemente. Hizo eso, en un principio no quería estar en el negocio del petróleo, se metió porque se lo dijo otro, y ya está, y ahí están. La gente que tiene dinero es porque invierte y tiene pensamientos y crece y tal y hace empresas. Habrá gente que sea más ruin, habrá gente que sea más eso, pero yo considero que Rockefeller no fue tan ruin, es decir, fue una persona que hasta cierto punto ofreció a su competencia que se unieran a él, no romper, no quitarles todo, es decir, uniros a mí y sois parte de mi equipo, ¿eh? Y yo os haré millonarios. Pero trabajáis para mí. ¿Y qué pasó? Pues algunos no. Y esa periodista, vuelvo a reiterar, fue la que le criticó. Y claro, América, el tío rico, no sé qué, y claro, la gente es que es muy envidiosa. Si eres rico, pues todo el mundo te envidia. Es como el conde Romanones en España. El conde Romanones tenía, pues eso, una política mejor que ahora, por ejemplo, el Partido Popular, que no era ni de derechas. Fíjate, era el hombre más rico de España, ¿eh? Y tenía una política más de izquierda que de derecha, izquierda liberal, se llamaba de aquella. O sea que realmente la derecha de aquellos tiempos se llamaba pues el Partido Conservador, de Antonio Maura y La Cierva, Ricardo La Cierva, ¿vale? Esos dos pues eran los que, digamos, eran la derechona, como ahora, llaman a Vox, por ejemplo. El PP tampoco es derechona, es una derecha proveniente un poco del franquismo, pero que cree mucho en el catolicismo y tal, y bueno, está anclado un poco en las teorías religiosas. Pero vamos, que en el fondo lo que he tratado de decir es que todo esto que se habla de que el comunismo es bueno, que te lavan el cerebro, macho. Es que podemos, pero si ese tío lo que ha hecho es enchufar a su mujer, que era cajera de supermercado. ¿Pero qué vas a ver una cajera de supermercado para hacerse ministra? Yo soy ingeniero industrial, tengo un premio de investigación valorado en 9.000 euros. Yo tenía que estar de superpresidente. ¿O no? Hombre, si es administra, no voy a ser yo menos, ¿no? Pues para que veas. Así es como funcionan los comunistas y toda esta gente. Y los fascistas lo mismo, a ver si te piensas tú. El de Vox, ¿qué te crees tú que va a hacer? Si entra el de Vox, quita todas las autonomías de España. ¿Sabes lo que pasaría si quita ese hombre las autonomías? Si llegara a hacerlo. Pues te lo voy a decir yo sencillamente. Que iba a haber una guerra civil en España. Porque aquí, como con el problema que tenemos con los catalanes y los vascos, que muchas veces ni te hablan, si no lo hablas en el idioma de aquí, suyo, si les quita las autonomías, que es su proyecto, vamos, aquí hay una guerra civil. O sea, me voy a referir que Pedro Sánchez es un pésimo gobernante. Es un pésimo gobernante porque, vamos, se está asociando a todo el mundo por el poder. Pésimo, pero pésimo del todo. O sea, además, por lo visto, tiene un planteamiento totalmente ideológico de izquierdas y tal, y está fomentando la desinversión industrial, está contrayendo la capacidad que tiene de atraer capitales extranjeros. Es decir, es el peor presidente, después de Zapatero, que yo pensaba que no lo iba a lograr nadie más, el peor presidente que podía tener España. Pero ojo con el de Vox, ¿eh? Y yo no estoy diciendo que votes a nadie, en concreto. Yo a quien votaría hoy en día sería al conde de Romanones o a José Canalejas. Ese partido era mucho mejor que los que hay ahora. Y si la gente en aquellos tiempos hubiera votado al conde de Romanones, al Partido Liberal, pues seguramente no hubiera habido ni guerra civil, ni hubiéramos tenido dictadura franquista, ni puto Franco, ni la hostia que lo parió. ¿Vale? Así es. Porque Franco fue un dictador, eso está claro. Y que lo dudes que es tonto. O sea, ya Eisenhower vino para acá porque diría, bueno, este es anticomunista, vamos a ver. Pero la orden que le daría interna es: yo quiero que todos los falangistas se van a tomar por culo. Además que Franco también odiaba a los falangistas. O sea, era un odio común. Pero estaban en el poder. Y cuando tú estabas en un pueblo,
te cogía el de la Falange y tú igual no eras rojo ni nada y te decía, tú, le decía por ejemplo al alcalde, este es un rojo, y te llevaban a la cárcel 3 años por rojo, ¿sabes? Y tú ni eras rojo ni eras nada, lo que pasa es que el tío te tenía antipatía, es así. O sea, los de la Falange eran unos cabrones, ¿eh? Eso está claro. Los rojos eran no sé qué, y los de la Falange, y los carlistas, que querían... Me cago en la hostia. Me río yo del partido carlista, tío. Primero empezaron con lo de la ley vieja, no sé qué, que el PNV también empezó Sabino Arana, que luego se retractó. El buen hombre, por lo menos, esto le pasó como a Quijote. El Quijote, el personaje del ingeniero Soy de algo, Don Quijote de la Mancha, le pasó lo mismo. Estuvo loco toda la vida y cuando murió estuvo cuerdo. Pues le pasó lo mismo toda la vida. Loco no sé qué, que España no sé qué tal, que hizo más racismo que Hitler, y luego al final se murió y continuó el hermano con la parafernalia. Y claro, es que eran carlistas, no sé qué, ley vieja, leyes viejas, Dios, patria, fueros rey, los carlistas. Pues los carlistas no tenían ningún derecho. Claro que no. ¿Por qué? Porque, hombre, cuando tú tienes un hijo, si aquí había la ley de sucesión a la corona, y era un hijo o hija, pues da igual, porque al final Fernando VII tuvo una hija y cambió la ley. ¿Qué pasa? ¿Va a ser mi hermano el rey? Pues no, va a ser mi hija, ¿qué más da? Cambió la ley, por eso guerras para aquí, guerras para allá, los unos defendiendo el liberalismo, los otros el absolutismo. Pues yo me quedo con los liberales de aquella época, ¿yo qué quieres que te diga? La línea de Isabel II era mucho mejor que la línea de los carlistas. ¿Por qué? Isabel II, lo primero, tuvo una infancia pésima. Murió su padre a los 3 años. Su madre María Cristina, bueno, se desentendió un poco de ella. Los políticos la obligaron a tener una deficiente educación en todos los ámbitos, en comportamiento, en comidas, no tenía casi conocimientos de nada, de cultura. O sea, la educaron simplemente de malas formas para tratarla como una marioneta. ¿De acuerdo? Entonces dijeron, de esta manera la tenemos manipulada. Y luego que si no sé qué, que se casó con un primo que era homosexual. Bueno, pues ese es el tema, o sea, casarse con un tío así, pues es que yo no entiendo cómo puede pasar esas cosas, pero esas cosas pasan en las casas reales. ¿De acuerdo? La gente se casa y te meten a un tío o una tía y resulta que, fíjate, ¿eh? Pero así fue, ¿eh? Pero me vengo a referir que los liberales de aquella época pues defendían un poco más pues el progreso en la nación. Los absolutistas es que eran unos aldeanos. Gente muy cerrada de mente, que nada más que defendían los fueros y tal, y la bobada regionalista, nacionalista. Bueno, ya sí, claro, España, el que es muy español, pues también es muy nacionalista. Yo es que no soy nacionalista de nada, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues nada, chicos y chicas. Mejor chicas que chicos, eso sí, ¿eh? Que las chicas siempre tienen más cosas que ver que los chicos, por lo menos para mí. Ya os habéis enterado un poco más del tema, ¿no? Pues a ver si no jaman tanto el cerebro con las chorradas del comunismo y las Irene Montero, cajera de Supermangao, estando ahí, ¿eh? Chupando del bote. Que para eso estamos gente más preparada, que tampoco es que nos metamos a la política, porque claro, pero vamos, que para tener una cajera del supermercado esa ya me pongo yo de súper, ¿vale? Hala, a pasar buena tarde y a que no le timen mucho los medios desinformativos que ustedes frecuentan, que me parece a mí que están ustedes más adulterados que lo que le están contando en todos los mentideros oficiales que ustedes leen. Hala, hasta luego, Lucas.